Hola amigos, ya está cargo, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre empleabilidad, estrategias para que consigas trabajo, para que consigas chamba, ¿sí? Porque es un proceso en el cual todos vamos a enfrentar en nuestra carrera profesional. O quiero cambiar de trabajo, o me quedé sin chamba y quiero buscar otra, o otro motivo en el cual yo quiero empezar a liderar mi carrera profesional. A ver, algunos números ya, por ejemplo, de cara a la inteligencia artificial, la Goldman Sachs y ese banco de inversión acaba de decir que cerca de 300 millones de trabajos se van a ver afectados por temas de inteligencia artificial, lo cual, oye, van a perder sus trabajos o tengo que desarrollar otras competencias para seguir siendo empleable, seguir siendo vigente y atractivo para el mercado laboral. También las entrevistas de trabajo no es que hayan cambiado mucho, por ahí sus dinámicas grupales, pero el 80% siguen siendo las mismas preguntas. Y también el tema de network es importantísimo. Por ejemplo, en First People, desde nuestra experiencia, casi el 70-75% de casos de éxito se logran a través de un network, ¿no? En construyeron la estrategia para llegar al network. Pero de este tema, sí, y otros, estoy con Álvaro. Álvaro es compañero de trabajo, parte del equipo de First People Consulting y vamos a estar hablando sobre empleabilidad, estrategias para que aceleres tu recolocación o encuentres ese trabajo que te mereces y que estás buscando. Hola Álvaro. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un tema muy, muy rico porque sobre todo con los últimos años lo que viene sucediendo, cuánta gente ha salido al mercado que ha tenido que volver a ejercitar su olfato para detectar qué es lo que está pasando, qué es lo que están buscando en ellos y reconectarse con esta dinámica de impresionar al reclutador para conseguir ese trabajo deseado, ¿no? Y hoy por hoy, sumamente importante, hay muchos ámbitos, muchas industrias que están creciendo a un ritmo completamente acelerado y se están abriendo oportunidades muy ricas, muy valiosas para el profesional peruano para justamente recolocar su talento ahí. En el tema digital, ¿no, Álvaro? Por ejemplo, 8 de 10 empresas, que yo creo que son 10 de 10, dice que tiene problemas para conseguir talentos digitales, ¿no? No hay en el mercado esos talentos digitales y es una oportunidad que podríamos aprovechar, pueden aprovechar las personas que nos están escuchando para conseguir ese trabajo. Pero de los obstáculos, hablemos un poco, Álvaro, de los problemas, los obstáculos que tienen las personas para recolocarse, para encontrar trabajo o que pierden su trabajo. ¿Cuáles son esos obstáculos que nosotros vemos, encontramos? Bueno, en primer lugar yo diría cuánta capacidad tenemos nosotros y cuánto hemos ejercitado nuestra capacidad para vender nuestro talento, ¿no? Para mostrarnos como una posibilidad atractiva, para separarnos de los demás, venciendo esa barrera de la humildad que a veces se hace muy presente, ¿no? Uno quiere ser humilde, quiere que su trabajo hable por sí mismo, pero no habla de su trabajo y esa vendría a ser una de las primeras barreras. La segunda, por ejemplo, para mí podría ser claramente cuánto estoy trabajando en mi network, cuánto me están conociendo, cuánto estoy dándole a conocer al mundo mi potencial y a dónde podría yo ayudarlos a llegar con mi esfuerzo y con mi talento y también qué estrategias yo tendría que desplegar a partir de ello pues para darme a conocer más. Ahora, a ver, eso Álvaro es algo cultural, así de simple, o sea, a los peruanos nos cuesta hablar de nosotros, o sea, ser voceros de lo que nosotros hacemos, confundimos ese ego positivo con ser muy humildes y en una entrevista de trabajo es venta, en búsqueda de trabajo es venta, tienes que hablar de ti, tienes que aprender. Y lo segundo que dices también es network, ¿no? A ver, de los que nos están escuchando, ¿cuántas horas a la semana ustedes emplean para ir a un evento de network? Sí, para fortalecer quizá la red de contactos que ya tienen. Es algo difícil y que nosotros lo vemos en el día a día. Claro, la reflexión aquí para mí sería directamente, en la semana estamos destinando espacios para reconectarnos con aquel antiguo jefe, antiguo compañero de trabajo, aquella persona que sabemos que está en una industria en la cual, o en una empresa a la cual me gustaría a mí llegar. Y obviamente tengo que empezar a fortalecer ese lazo antes de mostrar cualquier tipo de iniciativa por conseguir ubicarme con esta persona, ¿no? Ahora, hay un freno también que he identificado, y no sé si estás de acuerdo, Álvaro, ahí conmigo, que nos cuesta un poco levantar la mano y decir, oye, hola, sí, me quedé sin trabajo, estoy buscando empleo, ¿no? Puede ser un proceso, como se dice, ¿no? De duelo, de experimentar esa pérdida. Los estudios dicen que perder trabajo, ¿no? Es algo similar a como perder a un ser querido, etcétera. Pero forma parte de nuestro desarrollo profesional el quedarnos sin empleo. Bien, yo lo acompañaría definitivamente con qué tan acostumbrados estamos al fracaso, qué tan acostumbrados estamos a tal vez no ser elegidos en ese primer momento y a poder compartirlo más que como una experiencia dolorosa, como una lección aprendida que me sirve para reencaminar, para volver a redirigir ese camino que yo he venido recorriendo hasta este momento. Ok, y el convivir con el fracaso, ¿no? O sea, a ver, cuando uno busca chamba, sí, y quizás después de tiempo está buscando trabajo,
vas a tener entrevistas que van a ser un desastre, sobre todo cuando estás otra vez calentando en este proceso de buscar trabajo y mi primera entrevista quizás, Alfredo, fue un desastre. Bueno, aprende, ¿no? Y la segunda ya vas mejorando, vas optimizando hasta que ya, pues ya coges la experiencia en las entrevistas porque las preguntas son las mismas, pero hay que experimentar ese fracaso cuando uno busca trabajo. Claro que sí, aunque también mi crítica por este lado sería, ¿qué tanto estamos experimentando con el fracaso antes de darnos cuenta que debido al incremento de la competencia necesitamos empezar a desplegar estrategias que nos permitan empezar a impresionar a nuestros contactos al reclutador para abrirnos paso rápidamente y separarnos de la competencia? Muchas personas quieren empezar su camino de empleabilidad pues probando, ¿no? Probando que no está nada mal, pero si no tienen competencias desarrolladas, si no tienen las estrategias, muy probablemente los resultados no van a ser los mejores. No puedes gestionar lo que no conoces. Ujú. Así de simple, ¿no? Regla básica de management y es aplicable en diferentes aspectos de nuestra vida y cuando uno busca chamba. La importancia de conocerte cuando empiezas ese proceso de búsqueda, Álvaro. En realidad para mí es el punto clave, el punto de partida, por así decirlo, ¿no? Si yo no conozco quién soy, qué aporto, no puedo obviamente empezar ese proceso de venta para mí mismo y mucho menos empezar a convencer a otros de que deberían escogerme a mí. Álvaro, pero la gente quiere el resultado inmediato, ¿no? O sea, la gente dice, oye, quiero conseguir trabajo ya, voy a una entrevista y no funciona, bla, bla, ¿no? No me llaman más allá de la primera entrevista. Pero cuando ya conversas con estas personas y les haces preguntas básicas, ¿no? De por qué debería contratarte, háblame de ti, cuál es tu valor agregado, etcétera, dan respuestas un poco básicas y ahí es el conocimiento, ¿no? El autoconocimiento. Claro, yo lo vería como, en primer lugar, el desconocimiento de qué es aquello que tengo que vender, sobre todo para no quedarme en la respuesta cliché. Porque muchas veces escuchamos, ¿no? ¿Por qué deberíamos escogerte a ti? Y dicen, porque soy responsable, soy cumplido, soy orientado a resultados. Y muchas veces nosotros como reclutadora nos preguntamos, ¿y eso no es lo básico, no es lo principal que debería tener todo profesional? Es decir, no te estás diferenciando con esa respuesta. Ya, pero ¿y por qué? Porque no nos conocemos. O sea, ¿por qué la persona no hace esa pausa para conocerse? Me parece que es justamente por lo que señalas, la cultura de la inmediatez, ¿no? La cultura de la inmediatez de yo quiero resultado rápido, quiero que me digas qué decir en la entrevista y obviamente me empiezo a saltar ese paso de autoconocimiento en el que empiezo a profundizar, en el que empiezo a preguntarme, a reflexionar qué cambios he conseguido, qué logros, qué resultados han cambiado gracias a mi intervención. Ahora, es un viaje, ¿no? El hacer esta búsqueda de trabajo, donde parte del autoconocimiento, después vamos al tema del CV, pasamos a la entrevista, el network, etcétera, ¿no? ¿Cuál consideras tú que quizás todo es importante, a todo le debemos dar la misma importancia? ¿Qué es lo que vemos en la práctica? En la práctica me parece que lo primero, lo primordial, lo que vendría a tener más peso, sobre todo en nuestra experiencia en las recolocaciones que hemos conseguido, es el network. Empezar a trabajar en esta capacidad de relacionamiento, sobre todo porque el Perú es un país que tiene profesionales que se guían mucho por la recomendación directa, por el boca a boca, muestran mucha confianza en aquello que le ha funcionado al otro. Así que dejar de lado aquella situación en la cual alguien tiene esa capacidad de ser mi sponsor no es un no negociable para tu proceso de recolocación. ¿Por qué nos cuesta hacer network? En primer lugar, para mí, porque no sabemos cómo decirle al otro, recomiéndame. Ya. Soy bueno en esto, soy un experto en esto, podría ayudarte. Ese falso concepto de la humildad nos impide en un primer momento mostrar, obviamente, ese valor agregado que viene conmigo. Y en segundo lugar, porque cuando estamos en una conversación con otra persona, nos cuesta mostrar ese lado tal vez de vulnerabilidad y mostrar que hoy no tengo empleo o hoy estoy buscando una posición más retadora y necesito también de tu ayuda. Bueno, las personas tampoco tienen indicadores, métricas respecto a su network, ¿no? O sea, a ver cuántas horas invierto a la semana a hacer network. Mi red de contactos hoy, ¿no? Está en 50 personas. ¿Qué puedo hacer para que llegue a 100 personas? ¿En cuánto tiempo? Etcétera. No se establecen métricas para hacer network. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Por supuesto, y es que muchas veces, o al menos la mayoría de profesionales que llegan a buscar este proceso de recolocación, muchas veces son profesionales que han enterrado la cabeza y han empezado solamente a mirar el trabajo, sus indicadores por los que lo medían de desempeño y dejaron de lado completamente este relacionamiento, esta búsqueda de aliados, este cantar sus logros para el sistema que los permitan tener visibilidad
gozar de estos espacios, como dices, donde van conociendo a otras personas, donde van ganando aliados, donde empiezan pues a extender esa red de contactos, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene miedo levantar la mano y decir, perdí mi chamba? O Eh, vergüenza, no sé si miedo o vergüenza. Bueno, en primer lugar que es una situación que tarde o temprano nos ocurre a todos. A todos, o sea. Ah, ¿Tú has perdido chamba alguna vez? por Sí. supuesto que sí, claro. Ya. Y obviamente después de lo que ha pasado en los últimos años, creo que sabemos de que todos estamos en la línea, que todos estamos en el limbo. En Sí. cualquier momento nos puede suceder. Y si no estamos preparados para ello, qué gran riesgo no estamos observando, ¿no? Que podría atentar directamente contra nuestro futuro profesional. Porque, a ver, y lo hemos visto, ¿no? Este tema de búsqueda de chamba, cuando aparecen estas oportunidades, es como que sale el jefe o el gerente, ¿no? Y pregunta al equipo, oye, necesito contratar otro practicante, otro analista, otro coordinador, jefe, y pregunta al equipo, ¿conocen a alguien? Y ahí está el network, pues, ¿no? Ahí está el network porque tú debes estar en la cabeza de esas personas, ¿no? Para que te puedan referir, recomendar. Por supuesto que sí. Y es que hace unos años salió una métrica que decía que el 70% de las, sobre todo de las publicaciones de empleo, que eran de puestos gerenciales o de liderazgo, Tan ocultas. están ocultas. Claro. No las vas a encontrar. Claro. Y si las estás buscando de la misma forma que siempre, es decir, buscando en las páginas de empleo, en las bolsas de trabajo, no las vas a encontrar y te estás perdiendo las oportunidades tal vez más ricas que hay en el mercado. Mira, el tema del network. Así que el tema del network, estimados, es importantísimo. Claro, pero no podemos ser así una bala perdida haciendo network, ¿no? Tocando puertas si antes no me conozco, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo no sé qué me diferencia, quién soy, qué estoy buscando y cómo podría ayudar a esa empresa o a ese network, mejor no lo hagas porque si no es una puerta que estás desaprovechando, ¿no? Mejor no toques todavía esa puerta. Aguántate un poco. Reflexiona sobre esas 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué me diferencia? ¿Qué estoy buscando? ¿Y cómo podría ayudar? Pule esa respuesta de manera así bacán y con eso empieza a construir ese network porque tienes que tener planeado los mensajes que tienes que dar a ese network. Ujú, por supuesto que sí. Y es que hacer network no significa ir a llevarme bien con otra persona. Significa trasladar esos mensajes que me permitan de que esta persona se vuelva un vocero, un sponsor de mi talento frente a toda su red de contactos. Y muy probablemente su red de contactos también, cuando esta persona se encuentra completamente convencida, empiece a recomendar. Ok, vamos con unas preguntas, ¿sí? A ver, porque lo que me encanta de este espacio de hazte cargo y sobre todo focalizado en empleabilidad es que recogemos preguntas que nos hacen en redes, ¿no? Y por ejemplo aquí tengo a Micaela, ¿no? Micaela nos escribió de Instagram, ¿no? Y nos dice lo siguiente, oye, mi CV ya fue revisado, etcétera, y no consigo chamba, o sea, ni siquiera me llaman. No, o sea, Micaela, o te estafaron, o te asesoró un consultor que no tenía el seniority, etcétera. ¿Qué puede estar pasando, Álvaro? Bueno, en realidad 3 puntos con respecto al CV. Si no te están llamando, muy probablemente tu CV no está superando los filtros, así que tienes que revisar los keywords. Si ya lo tiene el reclutador, muy probablemente no estás impresionando desde los primeros segundos, así que revisa tu perfil profesional. Le estás contando toda la información que necesitas saber. Y tercero, para llamar aún más su atención, para separarte de los demás, tus logros están bien estructurados, muestran una diferencia, muestran números. Bueno, el reclutador, Álvaro, son 8 segundos, 10 segundos. Entonces, lo que tú dices es importante, ¿no? O sea, Micaela, sí, reflexiona sobre esto. Mira tu CV de una manera objetiva y pregúntate, ¿tiene los keywords? En 8 segundos genera curiosidad, que me quieran conocer realmente viendo mi hoja de vida. Y mi CV, ¿no? Tiene las métricas, tiene el indicador, tiene el número. El CV no debe hablar de tus fortalezas, ¿ah? El CV tiene que hablar de lo que logras con tus fortalezas. Así que, Micaela, primero, gracias por escribirnos. Y segundo, reflexiona sobre esos 3 puntos, pues, que te ha comentado Álvaro y yo respecto a consejos para tu CV. ¿Tú tienes otras preguntas, Álvaro? Sí, por supuesto. Tenemos en primer lugar, Jordan dice que es un ingeniero estadístico, nos escribe por Instagram también. ¿Por qué no deberían contratarme? No sabes cómo sufro con esta pregunta. Y en segundo lugar, la pregunta, háblame de ti. ¿Por qué no deberías contratarte? ¿Te han hecho esa pregunta? Sí, en una entrevista. Un poco maleados para hacer esa pregunta, ¿no? Porque, vamos, es un proceso de venta y que te digan por qué no deberíamos contratarte, expone tu vulnerabilidad, ¿no? Y tengo mis puntos ciegos o puntos débiles y los muestro en la entrevista o no lo entrevisto. ¿Cómo responder el por qué no deberíamos contratarte? Bueno, tú lo mismo lo explicas, ¿no? Ese proceso de vulnerabilidad en el cual estoy en contacto con esas oportunidades de mejora, con esas brechas que todavía están presentes, es un factor que nosotros como reclutadores pues validamos mucho, ¿no?
que la persona sepa que tiene ese margen de mejora y cómo es que lo está comunicando. ¿Lo está comunicando con vergüenza, con culpa o lo está comunicando como alguien que está listo para empezar a actuar al respecto? Ok, pero a ver, el por qué no deberíamos contratarte. A ver, la estructura de la respuesta, ¿sí? Porque no estamos respondiendo. Es, ¿qué debería responder? Así, o sea, si te preguntan, ¿por qué no debería contratarse? ¿Cuál es la estructura de la respuesta? Yo planteo esta, ¿sí? Por ejemplo, primero, si es una pregunta que te la hacen quizás al final de la entrevista, puedes recurrir a dónde? A tus debilidades. Es decir, tú ya mencionaste tus debilidades. Mira, quizás por esa debilidad que te mencioné, ¿no? Pero ya estoy trabajando en ella, estoy ejecutando acciones para poder minimizarla y poder cumplir mis desafíos. Ahora, también puede ser que no seas del sector, no tengas experiencia en el sector. Y puedes poner eso sobre la mesa, decirle al reclutador, mira, quizás porque no tengo experiencia en el sector, pero no sería la primera vez que esté liderando un desafío nuevo. Tengo esa capacidad de aprendizaje rápido, mi orientación a resultados me van a permitir, ¿no? Realmente suplir esa debilidad o ese motivo por el cual no debería contratarme y hacerme el candidato, pues, idóneo para esta posición. O sea, creo que hay que ser un poco más sinceros, como se dice, más cancheros en ese tipo de respuestas donde sientes que son preguntas bala y, oye, no, o sea, qué miedo, qué respondo, etcétera. O sea, permítete ser humano en una entrevista. Por supuesto. Ahora, también podríamos afrontarlo desde una perspectiva un poco más picante, ¿no? Un poquito más sabrosa, mencionándole tal vez no nuestras debilidades, sino también aquellas fortalezas destacadas, ¿no? Si no estás buscando a alguien que sea experto en esto, que consiga estos resultados, tal vez no es tu Ok, prioridad, yo ya. podría no ser tu mejor Ok, alternativa. pero es una respuesta como que te la juegas, ¿no? Por Porque supuesto. el reclutador puede pensar, oye, me estás tomando el pelo, o sea, al final te terminas vendiendo. Yo creo que ahí, o sea, yo comparto esa respuesta, sí, pero hay que jugar un poco en esa dinámica, ¿no? Porque si veo que el reclutador no se ríe o algo por el estilo, tengo que entrar rápidamente y decirle, no, era una broma, en verdad, por ese motivo, etcétera, ¿no? Salvo no hay un motivo específico por el cual tú consideres que no deberías contratarme. Y eso puedes defenderlo también, puedes decirlo, mira, conozco los desafíos de la posición, del puesto, sé de mi experiencia, de lo que puedo lograr. No encuentro, ¿sí?, un motivo significativo que impacte realmente por el cual no deberías contratarme. Si hay algo nuevo, lo aprendo rápido, ¿no? Si hay este desafío, ya lo lideré anteriormente, ¿no? En otra dinámica, etcétera. También hay que ser más propositivos, hay que ser más directos y defender quizás que no hay un motivo por el cual no deberían contratarme. Ahora, ¿por qué hacen esas preguntas? ¿Sí? ¿Por qué, por qué hacen esas preguntas? ¿Por qué no deberías contratarte? ¿Cuántas pelotas entran en una piscina? Son preguntas que pueden ser un poco difíciles en una entrevista de trabajo y ahí creo que hay que permitirnos ser humanos en la entrevista. Porque, a ver, y justo tengo esto de acá, ¿sí? Para que lo vea. Date el permiso de ser humano en una entrevista de trabajo, ¿sí? Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Que date permiso de ser humano en una entrevista. Que no hay el candidato perfecto. No existe la entrevista perfecta. Punto. Puedes tener 10 preguntas. De las 10, 5 puedes responder bien, 3 más o menos, 2 mal, y aún así ser contratado. El querer que tu entrevista sea perfecta, lo que hace es incrementar tu ansiedad, te pones nervioso, te pones tenso en una entrevista de trabajo y no fluye la naturalidad y en consecuencia la química, ¿no? Que al final también contratan por esto, por química, por energía. Yo me veo trabajando con esta persona. ¿Qué opinas? Porque tú lo ves mucho eso quizás, Álvaro, con los jóvenes, ¿no? Que quieren que todo sea perfecto. Claro, y en realidad era un aspecto que yo le iba a llevar justo a la segunda pregunta de Jordan, ¿no? Al háblame de ti. Cuando a Ah, veces ¿en le verdad? preguntamos al profesional, háblame de ti, nos habla de, pues, de sus logros, de sus estudios, de lo que ha conseguido, pero a veces deja de lado ese aspecto más humano, más Sí, que nos permite conectar, que nos permite entrar en un ambiente menos tenso, más cálido, más de ida y vuelta, que permite sobre todo abrir esa conversación entre uno y otro, ¿no? Y es muy importante, sobre todo con este tipo de preguntas, pintar la cancha, pero no solo de lo profesional, que está muy bien. Es una oportunidad perfecta para mostrar en qué uno es experto, qué es lo que ha conseguido, qué cambio podría lograr, pero también como humano quién soy, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis metas. hola, pero el háblame de ti, Álvaro, es una pregunta rompehielo, Ujú. ¿no? Y te la suelen hacer al inicio. O sea, y si no la aprovechas,
puedes quedar fuera de competencia por no aprovechar. Entonces tienes que saber dar los mensajes adecuados, ¿no? Ok, ¿qué es lo que quizás habla de tu grado académico? No hables de tus fortalezas, por favor, no digas soy proactivo, perseverante, comprometido, o sea, qué aburrido, ¿sí? O sea, empieza a hablar de lo que logras con eso, o sea, de tus aportes que tú podrías lograr y también habla de tu lado personal. Ahora, pero puede pasar que en la entrevista también empiezas a hablar tú así, el reclutador te dice, no, 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 yo quiero conocerte primero como persona. Ujú. Genial, o sea, responde de esta forma. Genial que en esa empresa quieran conocer primero a la persona, reestructuro mi respuesta, entonces soy esto, y empiezas a hablar de tu vida personal, tus hobbies, tu familia, etcétera, y después entras al lado profesional. Pero es una pregunta importantísima. Para mí, no sé si tú opinas igual, Álvaro, para mí es importante el tener estructurada esa respuesta a esa primera pregunta y sobre todo tu energía tiene que estar aquí, al tope. Yo también opino, es completamente clave, te la van a hacer. El 80% de las veces te van a hacer esta pregunta, sobre todo cuando son procesos donde notas que hay mucha competencia, porque el reclutador va a llegar muy probablemente a revisar tu CV en ese momento y el háblame de ti va a ser la oportunidad perfecta que le va a permitir ir leyendo tu CV mientras te esté escuchando y reconocer por dónde podrían ir las siguientes preguntas. Pero si tú te adelantas y le muestras en qué eres experto, las preguntas de la continuación las empiezas a dirigir tú. Entonces, a ver, para cerrar la idea en esa pregunta, uno pinta la cancha al reclutador, el háblame de ti, tu lado profesional, tus aportes, ¿no? Cómo podrías ayudar a la empresa, ¿no? Tu lado personal y muy importante el tema de la energía, sobre todo para eliminar esos sesgos que puede tener el reclutador si en la primera pregunta no nota que tu energía no fluye, tu tono de voz, la postura de tu cuerpo, hay personas que son así, etcétera, y no se mueven y empiezas a construir esos sesgos, pues, en la persona. Entonces, hay que tenerle estudiada esa pregunta y sobre todo la energía al tope. Aquí tengo otra pregunta, ¿sí? A ver, Santiago, él nos escribió de LinkedIn, ¿sí? Y dice, a ver, bueno, él ha sido jefe de planeamiento durante mucho tiempo en una empresa, 8 años, le dijeron chao, así, de un momento a otro le dijeron Wow. chao. Y claro, está empezando a buscar trabajo y se ha dado cuenta que el mundo cambió, ¿no? Que la forma de buscar trabajo ha cambiado, ¿no? Y nos dice, no tengo network. ¿No tienes network, Santiago? O sea, ¿no tienes network? ¿Que no trabajaste solo? ¿Fuiste un no contactado? ¿Cómo es que no tienes network? Lo que no, quizás no tienes son estrategias para hacer ese network. Correcto. No tienes una metodología, no te has sistematizado. Pero eso nos pasa con muchos clientes que vienen y nos dicen, no tengo network. Sí tienes, lo que no tienes es una metodología, no estás sistematizado, no tienes indicadores, no tienes estructurado los mensajes para poder llegar a las personas, contactarlas nuevamente o retomar, ¿no? Ese vínculo que tuviste quizás con tus 8 años con personas en el mundo académico, profesional, en el deporte, etcétera. Todo tu círculo con el cual interactuaste es network. ¿Qué opinas cuando te dicen no tengo network? Sobre todo en el caso De Santiago. de Santiago. Mi consejo para Santiago sería, en primer lugar, no pierdas de vista todas las oportunidades que se te presentan en el día a día para hacer network. Aquel curso que llevaste, tu antiguo jefe, tus antiguos compañeros de trabajo, incluso tu equipo, porque tu equipo muy probablemente ya se recolocó en otra empresa en cargos muy parecidos al tuyo y están muy conectados con los tomadores de decisiones que podrían abrirte la puerta a tu nuevo trabajo. Ahora, eso, Álvaro, es no minimices tu network. Sí, a ver, no minimices tu network, porque hay algunos jefes que me dicen, no, pero él era el practicante, ¿no? Él, no, oye, era el practicante hace 4 o 5 años. Hoy quizás ya está en una posición de jefatura y quizás ya pasó por 2 o 3 empresas, ¿no? Que tú no tienes acceso hoy. No hay network, chico. O sea, no hay un network chico. Todo network es importante, ¿no? Todo network es importante y tienes que cultivarlo, tienes que cuidarlo, etcétera, ¿no? Esa persona ha pasado por diferentes empresas que tú no conoces y ni siquiera tienes acceso. Entonces, el network es algo muy amplio, ¿no? Es algo muy amplio y hay que tenerlo mapeado y hay que poder gestionarlo. ¿Qué otro consejo le daríamos a después de 8 años que perdió su trabajo? Bueno, en primer lugar, hay muchas oportunidades para empezar a conectar, ¿no? Por ejemplo, si ya has estado 8 años en jefatura, te has relacionado con proveedores, con clientes, con tu mismo equipo. ¿Cuántos logros has podido compartir con cada uno de ellos? ¿Cuántas experiencias vividas te permitirían hoy por hoy conectar? Establecer ese primer lazo, ese primer momento de calidez, ¿no? Presentarte como una persona que le dice, oye, ¿recuerdas aquel logro que conseguimos? ¿Recuerdas aquella vivencia que compartimos? ¿Cuándo quedamos para juntarnos? ¿Cuándo nos encontramos y discutimos un poco acerca de esto?
al hacer ese network tienes que tener estructurado tus mensajes que vas a dar. Y lo mismo también sucede en las entrevistas de trabajo y en el CV. Nosotros lo llamamos, ¿no? Cuando conversamos con los clientes, antes de empezar tu búsqueda de empleo, establece tus mensajes paraguas, Ujú. ¿no? Y los mensajes paraguas son aquello que me hace único, me hace diferente y que genera un impacto en el negocio y que tengo la legitimidad a través de mi experiencia. ¿Para qué? Para poder decirte, yo puedo ayudarte de esta forma si me das la oportunidad de llevar mis talentos a tu empresa. Muchas personas no establecen esos mensajes paraguas y empiezan así su búsqueda de empleo y no dan mensajes que realmente impacten a los reclutadores, al jefe o a los tomadores de decisiones. Sí, comparto completamente lo que tú comentas. Y otro aspecto que a mí me gustaría sumar también respecto a lo que vienes comentando es, ¿cuántas personas no tienen claro con quiénes tienen que empezar a conectar? Es decir, ¿cuántas personas desconocen justamente el potencial de su network, no? Las primeras personas obviamente son mi círculo más cercano, pero los contactos de ellos también. Aquellas Claro. personas que son tomadoras de decisiones en las empresas a las que yo quiero ingresar, ¿no? Aquellas personas que tal vez podrían ser mi futuro jefe, que podrían ser parte de mi equipo, qué información tan rica podrían traerme, o incluso, ¿dónde es que se concentran pues las personas de mi rubro? ¿En qué eventos, en qué, digamos, en qué escenarios se congregan para yo poder justo aparecer allí y empezar a trabajar en mi red? Ahora, muy interesante. Supongamos que tú y yo estamos desempleados Ujú. y ambos estamos haciendo network. Que debo encontrarme un café contigo o una reunión por Zoom. Yo no solo debo mirarte a ti como network, sino a tu network también. Es decir, qué puertas me puedes abrir tú y qué puertas te puedo abrir yo. Y eso es algo que quizás es el next step, es ese siguiente paso de network que no se hace, ¿no? Es decir, dime las empresas en las cuales tú has trabajado, te digo las empresas en las cuales yo he trabajado, dime las empresas que a ti te gustaría llegar, yo te digo las empresas que a mí me gustaría trabajar también. Y generamos ese grado de confianza, de recomendarnos, ¿no? De ser como esas linternas en la cual tú, si ves una empresa que yo ya te dije que es de mi interés, me pasa la voz, ¿no? Y si yo soy de una empresa que es de tu interés, te paso la voz. Eso es importantísimo, pero no lo gestionamos en esas reuniones de network. Me quedo solo con la persona, pero no con el network que me podría hacer llegar a esa persona. Sí, es que muchas veces solamente miramos ese panorama inicial y a mi parecer también, hay un aspecto que muchas veces no vemos con respecto a network y es, además de las puertas que puede abrirme, ¿qué información privilegiada me pueden dar? Ajá, bacán, sí, sí, Muchos me gusta. candidatos llegan a impresionar en la entrevista porque saben de que hoy por hoy la empresa está atravesando por este cambio. Hoy por hoy están pasando por este momento. Digamos, reducción de presupuesto. Ya saben que no deben llegar los logros más pomposos, donde Claro, tenían más presupuesto, más personal a su exacto. cargo, sino tienen que llevar justo aquellos un poquito más reducidos, donde se atrevieron a hacer más con menos, donde pudieron pues renegociar aquellas situaciones en las cuales tenían que conseguir un resultado con un mínimo presupuesto. Bueno, el tema del network, ¿no? Volvemos a ese tema, es importante desarrollar esa cultura. Yo les diría, si ustedes están buscando trabajo, pongan en su agenda espacios para hacer network. Al menos 1 o 2 horas a la semana, tratar de ir a un evento o conectarse a un evento. Sí, es importante que pongas en tu agenda el tema del network. Y sobre todo, nosotros, por ejemplo, en First People hacemos muchos eventos online de network, ¿no? Y las personas primero no sabían cómo hacer network de manera virtual, ¿no? Ahora ya han aprendido porque les pedimos que ingresen con su nombre y apellido, ¿no? Y termina la sesión o por ahí en la misma sesión de Zoom van dejando su perfil de LinkedIn. Pero si no, en plena sesión voy viendo el nombre de las personas que están conectadas, inmediatamente la busco en LinkedIn, ¿no? Y termina la sesión y le digo, oye, estuve en el evento de First People con Alfredo, con Álvaro, me gustaría contactarte, ¿no? Y eso es importante también al gestionar el network, ¿no? En las sesiones online. Sí, por supuesto. Y yo quiero rescatar algo justamente que tú mencionas. Me gustaría contactarte. ¿Cuántas veces lo mencionas? ¿Cuántas veces tienes claro a qué persona quieres llegar? ¿Qué necesitas de esta persona? ¿Cómo podría ayudarte a conseguir tu objetivo? ¿Y cuántas veces lo estás comunicando de forma clara, directa, objetiva, para que esta persona sepa de qué manera es que puede ayudarte mejor? Bacán. ¿Tienes otra pregunta por ahí, Álvaro? Sí, Sí. tengo una más. Dale, dale. Carlos, analista de planeamiento, nos ha contactado por LinkedIn. Dice, quiero ser contratado como jefe, pero no tengo experiencia liderando. Oh, ¿Qué le ok, dirías a a Carlos? Carlos. Carlos, primero pregúntate qué competencias necesita un líder. ¿Sabes cuáles son? ¿Por qué solo lo ves a haber tenido un equipo?
Un líder tiene que tener la capacidad de influenciar, un líder tiene que tener visión de negocio, un líder tiene que ser muy orientado a resultados, un líder tiene que influenciar, tiene que interactuar bien con las personas, ¿no? Y no necesariamente con su equipo. No permitas que el no haber liderado o ha tenido experiencia liderando a un equipo, ¿no? Te reste realmente ese valor agregado que tú tienes y que estás preparado realmente para poder asumir esa posición de liderazgo. Yo te diría, uno, que vendas esa capacidad de influenciar en las personas, de vender tus ideas, esa fuerte orientación a resultados, ¿no? Cómo tu posición quizás en tu empresa, oye, se convirtió en un punto importante que ayudaba a las diferentes áreas a que alcancen sus resultados. Ese liderazgo también. ¿Tú qué más le dirías, Álvaro? Sí, yo se le sumaría, Carlos. Recuerda aquellas ocasiones en las que tu jefe salió de viaje, Ajá. digamos. Tuviste que tomar decisiones sin él, tuviste que influenciar al equipo. ¿Cuántas oportunidades de mejora tal vez impulsaste tú dentro de tu área? Y cómo poco a poco fuiste tomando protagonismo, convirtiéndote en la mano derecha, en aquella persona que compartía la responsabilidad con su jefe, tal vez en lugar de estar pues por debajo de él. Sí, mira, eso es muy chévere, ¿no? Porque quizás cuando el jefe no estuvo, oye, tú asumiste un liderazgo, ¿no? Un liderazgo natural, no necesariamente en el cargo. Y eso es algo que puedes mencionar en la entrevista, ¿no? Y también un mensaje a nuestros amigos reclutadores, ¿no? Oye, aprendamos a mirar el potencial de la persona. Por más que no haya liderado un equipo, oye, tiene el potencial para ser líder, ¿no? Me está demostrando a través de sus habilidades sociales, emocionales, interpersonales, ¿no? Influencia, que está preparado para ser líder, ¿no? Y quizás si le damos la oportunidad, oye, va a ser una persona que va a brillar, que va a brillar en nuestro negocio. Ahora, eso sucede también con practicantes que nos dicen, me piden experiencia y no la tengo, ¿no? O sea, a ver, me piden, a ver, creo que era esta pregunta que tengo aquí. Sí, justo aquí. Alexandra, sí, estudiante de octavo ciclo, sí, nos escribió por TikTok y me dice, quiero ser contratada, quiero tener la práctica, pero no tengo experiencia y me cuestionan eso. Bueno, muchísimas veces. Esta es una duda, pues, crucial en los practicantes, ¿no? ¿Cómo demostrarle que puedo hacer bien el trabajo? Es que muchas veces estamos, digamos, sobreestimando cuál vendría a ser ese valor de la experiencia realizando esas funciones como tal. A veces tenemos que también conectarnos con aquellas ocasiones en las cuales hemos podido mostrar estas competencias, hemos podido mostrar estas habilidades en otros escenarios. Por ejemplo, muchas veces hablamos con practicantes, pues, de los trabajos que realizan en equipo, de las exposiciones, de los proyectos universitarios, de Voluntariados. los voluntariados, de los grupos de estudio, apoyando a los profesores con trabajos o con proyectos, etcétera, etcétera. Situaciones donde obviamente están ejercitando aquello que han estudiado, aquello que han aprendido y sobre todo las competencias que van a poner en práctica en el día a día. Ahora, el practicante a veces, ¿no? El estudiante se aleja de esos aprendizajes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Alessandra, ¿no? Y Alessandra ha desarrollado trabajos en la universidad, ¿no? Y has tenido que liderar, has tenido que acompañar, has tenido que marcar la pauta, has hecho voluntariados. En los voluntariados también, ¿qué competencias, ¿no? Te dejó el haber participado en ese voluntariado, ¿no? Todo eso es vendible en una entrevista de trabajo y tienes que salir a ganar, a decirle al reclutador si te dice, pero no tienes experiencia. Formalmente en un trabajo no, pero sí tengo experiencia, ¿no? En esto, en esto, en esto, y lo apliqué en la universidad, lo apliqué en ese voluntariado. Inclusive lo apliqué si tengo un hobby, un deporte, oye, es esta pasión, este compromiso, esta competencia, esta disciplina, ¿no? Por practicar ese deporte. No minimicen su experiencia, la no experiencia los practicantes, ¿no? Pero tienden a hacer eso mucho. Exactamente, es que para mí una de mis principales críticas es qué tanto estamos ejercitando nuestra capacidad de ser storytellers, ¿no? Ser Ah, narradores de nuestra propia historia. ok. Porque muchas veces en la universidad, y eso es algo que voy encontrando mucho con practicantes, se atreven pues a comentar de que han tenido esta dificultad, que de un grupo de 5 se retiraron pues 3 personas, quedaron solo 2 para resolver un gran trabajo que no tenían mucho tiempo, ya se encontraban realizando otras labores, etcétera, etcétera, y te muestran el dolor, te muestran las dificultades que han tenido que superar, las estrategias que han aplicado, etcétera, etcétera, pero llegan a la entrevista y piensan de que ahí se tienen que manejar con una estructura tal vez más formal, que aquellas situaciones no son tan valoradas y justamente empiezan a desconectarse de esta capacidad para mostrar, yo estoy preparado para estos retos y estas situaciones, estas vivencias, estas experiencias me permiten validar. Ahora,
Va a ser duro lo que voy a decir, porque, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Sí? Para que no suene tan duro, pero en verdad que es duro. A ver, va a ser un poco duro lo que voy a decir, pero muchos practicantes y profesionales me dicen, ¿no, Alfredo? Que entonces al final la entrevista de trabajo es puro floro. No, no es puro floro. No justifiques el no tener habilidades de comunicación, de la influencia, de ser storyteller, con la palabra floro. Hay una gran diferencia. El floro no tiene legitimidad. El ser storyteller involucra hablar de ti mismo, hablarlo eficazmente, hablarlo de forma efectiva, con las estructuras narrativas que genere realmente ese sentido de urgencia en el reclutador. ¿Qué te perderías si no me contratas? Entonces, separemos esas cosas porque encuentro mucho eso también. No, no, es que esto es floro. No, no, no. No tienes habilidades de comunicación. Y por eso no eres un storyteller. Y hoy el ser storyteller es importantísimo, sobre todo cuando buscas trabajo, porque estás hablando de ti mismo. Por supuesto, yo quiero rescatar lo último. ¿Qué tanto estamos nosotros llegando a la entrevista con un ánimo más propositivo? ¿No? ¿Qué tanto yo me estoy atreviendo a contar la historia que aún no ha pasado? Claro. Que es aún más difícil. Sí. ¿No? Es llegar y mencionar con mi ingreso podríamos alcanzar estos resultados, ¿no? Obviamente validándonos en la legitimidad. Eso es para jefes y gerentes, ¿no? Que normalmente Claro. es el consejo que les damos, ¿no? Por O supuesto sea, que sí. un lenguaje más propositivo, ¿no? Porque, Álvaro, al final, una entrevista entre dos gerentes es una conversación de dos expertos. Ujú. Y tienes que verte así, donde vas a plantear iniciativas sin que te hayan contratado. Es como que te visualizas ya en ese trabajo. Estoy ahí ya trabajando y planteo ideas o puedo cuestionar también quizás cómo se están haciendo algunas cosas. Y eso ha pasado en una entrevista, ¿no? Un cliente nos dijo, Alfredo, el gerente, ¿no? Me dijo cómo estaba haciendo determinadas cosas en tu área y las cuestioné y les dije, oye, que mejor debería hacerse eso. Pero fue porque entendió, ¿no? Se metió en el papel que ya una conversación a nivel de jefe, gerente, es conversación de dos expertos. Y está muy relacionado con lo que tú dices, es el lenguaje propositivo, ¿no? Por supuesto. Y en cuanto a experiencias, claro, yo recuerdo uno de nuestros clientes pues, de empleabilidad que nos comentaba, ¿no? Yo ingresé a esta empresa inicialmente como consultor, Mm, ¿no? Como una experiencia de 2 claro. meses a 3 meses, donde yo iba a reparar, iba a solucionar un dolor, obviamente, que se estaba presentando en la empresa, que era bastante visible. Y obviamente a partir de esa nueva mirada que aportaba, esa capacidad de ser crítico, esa capacidad de alzar la voz, fue despertando la curiosidad pues del tomador de decisiones que finalmente le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que te incorpores ya. Hay un tema que es importantísimo y no lo apunté aquí, pero estoy recordando esa pregunta recurrente que suele aparecer que nos hacen en redes, ¿no? Pregunta recurrente que nos hacen en LinkedIn, TikTok, Instagram, ¿sí? ¿Cómo hablar de mis fracasos en la entrevista? Bueno, en realidad, lo primero, un fracaso es una oportunidad para aprender y sobre todo también para trazar un antes y un después en tu carrera profesional. Es decir, la persona que cometió ese error hoy ya no existe. Hoy existe la persona que ya aprendió de ese error y que te puede mostrar qué lección aprendió, qué banderas rojas puede observar gracias a su experiencia, qué acciones le van a permitir no repetir este error en el futuro, ¿no? Y obviamente juega a tu favor. Esto ya lo hemos visto, obviamente, Sí. en diferentes casos de personas que llegan y obviamente en un proceso de recolocación conocen de que esta empresa está pasando por un proceso de cambio y se atreven a poner sobre la mesa, este proceso de cambio yo ya lo viví. Ujú. Y he cometido estos aciertos y he cometido estos errores, ¿no? Así que yo soy la persona que sabrá cómo guiar el equipo y también tiene experiencia en reconocer cuándo es que nos estamos alejando del camino. Ahora, eso está relacionado también ya para quizás ir cerrando con estructuras narrativas, ¿no? Porque si me preguntan, cuéntame tu mayor fracaso en una entrevista de trabajo, el reclutador te hace esa pregunta, sale en positivo, ¿no? Claro, te voy a contar una experiencia que me dejó un gran aprendizaje, te voy a contar una experiencia que me permitió mirar qué fortalezas tenía yo que potenciar, o te voy a contar una experiencia que me dejó un aprendizaje y que después me permitió alcanzar resultados en otra posición o en otro trabajo. Al final el mensaje que se está llevando el reclutador es, oye, más que fracaso, me está contando una historia positiva, de reflexión, de aprendizaje. Y después ya sigue la estructura narrativa tradicional, ¿no? El SOAR, etcétera, y todas las que hay. Pero justamente eso es ser storyteller, pues. Eso es ser storyteller, o sea, estar conectado contigo y empezar a desplegarlo de manera efectiva. Claro, la perspectiva con la que uno afronta las dificultades, para nosotros es muy importante. Si una persona se queda atascada, enfrascada en el error, en el fracaso, en
esto me pasó a mí y por lo tanto yo soy alguien que se pone la etiqueta solo sobre la frente, no resulta atractivo pues para ningún profesional. Todos estamos en constante cambio, todos estamos enfrentando, sobre todo hoy, una realidad que se dibuja y se desdibuja a su antojo y manera, donde la tecnología pues avanza a pasos agigantados y tenemos que reconocer rápidamente dónde es que se está cometiendo un error y obviamente pivotear, saber Vale. salir de ese momento y encaminarnos nuevamente. Así que un fracaso, un error es parte cotidiana de nuestro día a día y tenemos que aprender a observarlo y sobre todo a trasladarlo como tal. A ver, mensajes puntuales, para ir cerrando. Mensajes puntuales que le daríamos a ese estudiante. Mensajes puntuales que le daríamos a ese estudiante que está buscando su primera práctica. Y que tiene que vender experiencia sin tenerla. Sí, Bueno, en primer lugar, puntual, así, pa. ya. Primero, tienes que saber de que toda experiencia que has vivido puede transformarse en una situación atractiva para el reclutador. Genial, perfecto. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esa persona que perdió su empleo después de 7, 8 años, ¿no? Y ya tiene una posición de jefatura y se siente perdido en su recolocación, no sabe por dónde empezar? A una persona que ya tiene 7, 8 años, ya la situación se empieza a dibujar pues de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el haber tenido tal vez una posición de liderazgo, en primer lugar, lo convierte en una persona atractiva para hacer network, porque tiene Mm, muchos contactos, ha tenido mucha, digamos, mucho poder, mucha influencia en su determinado momento. Así que sigue siendo una persona atractiva para el mercado, le siguen viendo como líder. mm. Así que sobre ese pedestal, no importa si hoy por hoy se encuentra sin empleo, empezar a conectar es lo primero que tiene que hacer. ¿Qué consejo a esa persona que va a las entrevistas y se queda siempre en la terna finalista, ¿no? Y eso es doloroso, lo vemos con clientes, pero cuando lo logran es genial, que se quedan siempre en la terna finalista. Bueno, si ya estás pasando por tantos procesos de reclutamiento, hay muchas lecciones aprendidas que seguramente no te estás deteniendo a revisar. Hay errores que sigues cometiendo. Y segundo, olfatea. ¿Qué tanto está respondiendo el reclutador a a tus respuestas, a tus proposiciones? ¿Qué tanto te está anotando cada vez que tú respondes? ¿Qué tanto te vuelve a repreguntar? Porque ahí está la riqueza. Yo le diría también esto, ¿sí? O sea, baja la entrevista del pedestal, porque lo vemos. Puede ser que la ansiedad, ¿no? Y entendible en un proceso de recolocación, te esté jugando en contra, que estés buscando la entrevista perfecta. Y en verdad, no hay entrevista perfecta, no hay candidato perfecto, ¿no? Evalúa tu química también, tu energía que estás transmitiendo, sobre todo en esas últimas etapas de entrevista de trabajo. ¿Qué consejo le daríamos a esa persona que, oye, ni siquiera tiene un LinkedIn? O sea, ¿no? O sea, su LinkedIn un desastre, está empezando recién para que gestione su marca personal, sobre todo de cara a su recolocación, su búsqueda de trabajo. Bueno, si no estás en la red, no existes. Es así de simple. No está. Por acá tenemos una frase, acá está, ¿Tienes uno? acá está, Ahí acá está, acá está. está. Ahí está. Si no lo expresas, muere en ti. Si no lo Perfecto. expresas, muere en ti. Así de simple. Si no estás en redes, no existes. Lo primero que van a hacer Eh. cualquier persona del ambiente profesional que quiera conocerte, ¿cómo te llamas? Sí, saca su celular y te busca en LinkedIn. Si no estás ahí, si no muestras tu valor agregado, si no aparece ni siquiera tu foto, ¿qué está pasando? ¿Estás metiéndote cabe tú mismo? A ver, ¿te animas, Álvaro, a dar unas frases fuerza? A ver, yo digo una, ¿ya? De cara a tu recolocación. Frases fuerza para tu recolocación laboral. Frases fuerzas para acelerar tu búsqueda de trabajo. Yo diría, estás hablando de la persona que más conoces, de ti mismo. ¿Tú te animarías a decir otra? Wow, me pones en aprietos, pero tu valor va más allá de ti mismo, también está en tu red. Ok, yo diría esta que está acá. Si no lo expresas, muere en ti. Así de simple. Y en la entrevista, no supongas nada que el reclutador, ya sabe eso. No, si tú no lo dices, no existió. Si no estás en redes, no existe. ¿Qué más darías? Tú no llegas a responder a la entrevista, tú llegas a liderar la entrevista con tus respuestas. Me encanta. Yo digo otra, aprende a dibujar en la cabeza del reclutador qué se perderían si no te contrata. Y yo, ¿tienes otra más? La estoy dibujando Ya, todavía. dale, dale. Si no, yo suelto. No puedes gestionar lo que no conoces. Tu proceso de recolocación empieza con tu autoconocimiento. Si no te conoces, no vas a poder trasladar un CV efectivo, ¿sí? No vas a poder construir ese CV que transmite tu valor agregado. En Network no vas a dar los mensajes principales, quién eres, qué te diferencia, qué estás buscando, cómo podrías ayudar. Y en la entrevista de trabajo no vas a tener la flexibilidad de poder, ¿no?, responder diferentes preguntas porque no has pasado por ese proceso de autoconocimiento. Bien, yo diría,
que tu recolocación no se trata solamente de ti, se trata de cómo estás haciendo match con el mercado. Yo creo que un mensaje importante es: no existe el candidato perfecto, no existe la entrevista perfecta. No la busques, solo eso va a lograr que tu ansiedad se incremente y no fluyas con naturalidad, con autenticidad y con flexibilidad en la entrevista de trabajo. ¿Mensaje final, Álvaro? Bueno, en primer lugar, como lo mencionaste tú, autoconocimiento es la piedra base sobre la cual tú vas a construir todo. El CV no es otra cosa que el reflejo de tu autoconocimiento, así que si no has pasado primero por un proceso donde tú reconoces tus aportes, tu valía, qué es lo que tienes que mostrar, pedir que revisen tu CV, digamos, empezar a trabajar directamente allí no es el camino, definitivamente. Y segundo, mi network. Ah, brutal. Network Base. es brutal. Network es para todo, para los negocios, para tu crecimiento profesional, etcétera. Relaciones de confianza. Es importantísimo. Bueno, amigos, ya se cargo, ¿sí? A ver, ha sido un primer capítulo que con alguien de mi equipo, con Álvaro, que ya trabajo muchos años, y vamos a hacer, sí, varios capítulos dedicados a la búsqueda de empleo. Hemos alzado la bandera de ayudarte a superar esta etapa con éxito en el menor tiempo posible, que aprendas a liderar tu empleabilidad, acelerar tu recolocación laboral. Si hay algunas preguntas que no hemos respondido, sí, por favor, les diría que escriban ahí en los comentarios, sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, donde vean este episodio, escriban sus preguntas. Vamos a hacer varios capítulos relacionados a esto y quizás más adelante con invitados. Es decir, que ustedes puedan acompañarnos y hacer sus preguntas en vivo, ¿sí? Y transmitirlo, ese aprendizaje para todas las redes. Gracias, Álvaro. Gracias, Alfredo. Dale, listo. Y no olvídense, hazte cargo. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Hazte Cargo.